Dentro de la pantalla chica existen muchas producciones las cuales se encuentran basadas en clásicos de la literatura universal. Con la presente cápsula les quiero dar la bienvenida a una nueva sesión para su canal de YouTube. Literatura dentro de las telenovelas. Es como se llamará su nuevo apartado. Las próximas semanas les platicaré sobre estos seriales televisivos, los cuales encontraron su inspiración en la literatura clásica. Empezaremos con El Conde de Montecristo. Si no conocen esta historia, aquí les platicaré sobre su escritura, quién fue su autor, la trama que gira en torno a Edmond Dantes. Después de lo mismo les hablaré sobre cada una de las telenovelas que se han inspirado en este relato. Basta decir que no todas estas fueron producidas en México, aunque si bien en nuestro país, antes de la llegada de la televisión, se produjeron radionovelas sobre este clásico literario. Incluso la pantalla grande nos brindó de títulos basados en él. Podemos poner como ejemplo la película de Germán Valdés Tintán, El Vizconde de Montecristo, en 1953, donde nuestro cómico protagonizó a Inocencio Dantes, el Vizconde de Montecristo. Aquí también conocerán las versiones extranjeras de esta novela literaria, dentro de los audiovisuales. Acompáñenme en este recorrido. El Conde de Montecristo. Este clásico de la literatura fue escrita por el francés Alexandre Dumas, 1802-1870. Lo llamativo es que fuera publicado por entregas entre 1844 y 1846. Tuvo como colaborador a Auguste Maquet. A continuación tienen un breve argumento. Es la historia de Edmond Dantes, quien regresa a Marsella, donde se encuentra con su familia y sus amigos. La suerte le sonríe, ya que está a punto de ser promovido a capitán en la casa naviera mercante donde se encuentra empleado, aparte de que pronto se casaría con su prometida, una mujer española de nombre Mercedes Herrera. En su último viaje, mientras cumplía la última voluntad del capitán de su barco, quien muere en el viaje a Marsella, hace una parada en la isla de Elba, donde se encuentra Napoleón, preso, y le entrega una carta para que se la dé a un hombre en París llamado Nortiert. Sin embargo, en su ingenuidad, Dantes no se da cuenta que su fortuna despierta envidia y rencor entre sus personas cercanas. Danglars, un compañero de trabajo de Edmond en la misma naviera, celoso por su promoción, y Fernando Mondego, primo y enamorado en secreto de Mercedes, movidos por sus respectivas ambiciones, urden una trama, aprovechan lo anterior y escriben una carta donde acusan a Edmond de ser agente secreto bonapartista, en presencia de un vecino de Edmond, Gaspar Caderux, por lo que Edmond es arrestado el día de su boda y llevado ante Villefort, el sustituto del procurador del rey, quien le informa que había sido denunciado como espía de Napoleón. Al inicio iba a dejar libre al muchacho al no encontrar veraz la denuncia, pero cambia de opinión al enterarse que el destinatario de la carta, Nortier, es su padre, el mismo Dantes. Es quien le pregunta por el destinatario de dicha escuela. Villefort no quiere ver su nombre involucrado en nada relacionado a conspiraciones para traer a Napoleón a Francia.
ya que su carrera judicial se vería comprometida y sus ambiciones se vendrían abajo, por lo que decide encarcelar a Edmund en el castillo de If. En su encierro, Quedantes comienza a desesperarse. Pide a Dios por su liberación, aunque sufre por varios años, a tal grado que intenta suicidarse, al dejar de comer. También atacaría a un guardia, al momento que éste va a dejarle comida, con lo que nuevamente su estrategia se frustra. Lo tildan de loco, por lo que es encerrado en un calabozo para prisioneros altamente peligrosos, donde también intenta morir de hambre. Ya que está a punto de lograr su objetivo, escucha unos ruidos, con lo que se da cuenta que no está solo ahí, y lo que oía era a este hombre quien cavaba un agujero en el suelo para intentar escapar. Al conseguir hacer contacto con este reo es que lo conoce, el abate Faría, personaje inspirado en José Custodio de Faría, un prisionero que todo el mundo toma por loco y que pretende escaparse del castillo. En su intento por escapar, cavó en dirección equivocada y llega a la celda de Edmund. Los dos personajes traban amistad y establecen una relación paternal. En realidad, el abate posee conocimientos en varias disciplinas: historia, matemáticas, lenguaje, filosofía, idiomas, física y química, mismas que le transmite a Edmund, y también le ayuda a analizar y comprender que fue víctima de una conspiración y quiénes fueron los culpables. Esto último más que nada al ver que la carta acusadora fue escrita con una caligrafía alterada, para ocultar la identidad de su autor, con el único propósito de perjudicarlo. También le revela un lugar en la isla de Montecristo, donde había un tesoro. Ambos concuerdan escapar juntos. Trabajan por un largo tiempo en la construcción del túnel para escapar, pero el viejo y frágil abate Faría muere sin verlo terminado. Queda paralítico a causa de un segundo derrame cerebral. El primero lo había sufrido mientras aún se encontraba en libertad. La causa de su muerte sería como consecuencia de un tercer derrame. Al estar moribundo es que Faría le revela a Dantes el escondite de su gran tesoro en la isla de Montecristo. Al morir Faría, los guardias envuelven su cuerpo en una pesada manta. A Dantes se le ocurre ocupar el lugar de Faría en el sudario y llevar el cadáver a la celda que él ocupaba. Los carceleros, sin darse cuenta de la suplantación del cuerpo, atan una pesada bala a Edmund, al pensar que se trataba del abate muerto. Lo lanzan al mar por un barranco. Es así como Edmund escapa del castillo de If. Dante saldría del sudario, con lo que logra evitar las rocas y nadar hasta una isla desierta, donde pasa una noche tormentosa. Al día siguiente ve en el mar un barco naufragado. Decide nadar hacia los restos. Al llegar, divisaría en el horizonte otro navío, mismo que lo recoge. Edmund se hace pasar por un náufrago. A causa de la tormenta, sus salvadores resultarían ser una tripulación de contrabandistas, quienes lo acogen como a uno de ellos. Este se rasura y cambiará su nombre. Varias de las transacciones que hacen son en la isla de Montecristo, por ser esta desierta y discreta. En estos viajes nuestro protagonista explora detalladamente este cayo, con la duda presente sobre aquella historia que su viejo amigo el abate le narró sobre el gran tesoro escondido. Un día, con la sospecha de dónde podría estar el caudal, va a cazar una cabra y finge una caída. Sus compañeros lo ayudan a moverse, pero él alega que está lesionado y que prefiere permanecer ahí, bajo la excusa de que puede retrasar la inminente expedición de los contrabandistas. Les pide que se marchen y que vuelvan a por él dentro de 6 días. Una vez que Edmund pierde el barco de vista, se pone en pie y encuentra el tesoro. Tiempo después, ocupa parte de la fortuna en hacerse un nombre, en investigaciones y amasar más dinero. Vuelve a Marsella, donde intenta retomar contacto con sus seres queridos. Ahora con un disfraz simularía ser un abate. Contacta a su antiguo vecino, Caderux,
ahora un posadero, quien le revela cómo Danglars y Fernando urdieron la trama que culminó con su arresto y cautiverio, bajo el cargo de ser un bonapartista. También le comenta que quienes acabaron con su vida ahora son personas poderosas y acaudaladas. Fernando se ha convertido en el conde de Morcerf y par de Francia, Danglars en un barón y rico banquero, y Villefort en la personificación de la justicia parisina, como Procureur du Roi, procurador del rey, es decir, el fiscal del reino o fiscal general del estado. Aún más, Fernando, cuyo apellido original era Mondego, se ha casado con Mercedes y tienen un hijo, Alberto. Edmond también se entera de que su anciano padre murió de hambre, pobre, triste y abandonado. No solo eso, sino que sus amigos han sufrido en manos del destino. Al principio de la historia, Julien Morrel era el rico y amigable propietario de un negocio naval en alza. Pero durante el encarcelamiento de Dantes, sufrió una trágica serie de desventuras, entre ellas el hundimiento de su barco Faraón. Al momento que Edmond regresa a Marsella, aquel no tiene más que a sus dos hijos, Jules y Maximilian, y a unos cuantos criados leales. Es en este contexto y con su negocio naviero en bancarrota que Morrel decide suicidarse, pero Edmond lo impide en el último momento, al ayudar de manera anónima a su antiguo jefe. Le hace llegar dinero para que responda a sus acreedores, además de un nuevo navío, como reemplazo del faraón. Para ocultar su nombre, en dicha operación, Dantes actúa bajo el seudónimo de Simbad el Marino. 9 años después de su viaje a Marsella, Edmond traza una hábil y meticulosa estrategia para vengarse de quienes lo habían enviado a prisión y destruyeron su vida, para lo cual decide radicar en París, donde se presenta como el conde de Montecristo. Su personalidad enigmática, exotismo y habilidades sociales, pero principalmente la inmensa fortuna de la que hace gala y ostentación, le abren muy pronto las puertas de la alta sociedad de la capital francesa, donde se convierte en una figura protagónica. De esta novela se han derivado por lo menos 3 telenovelas, y sus respectivos remakes. Montecristo, una producción de Grupo Telefe, estuvo al aire del 24 de abril al 27 de diciembre de 2006. Logró un gran éxito nacional e internacional. Protagonizada por Pablo Echarri, Paula Krum y Joaquín Furriel. Fue tanto el éxito que incluso se agotaron los ejemplares de la novela original de Alejandro Dumas, e incluso se lanzó una versión escrita de la telenovela por parte de los libretistas. Tocó temas como los desaparecidos por el terrorismo de Estado y el robo de bebés que hubo en el país entre 1976 y 1983, en lo que fue la última dictadura militar en Argentina. La historia comienza en el año de 1995, en Argentina, donde Santiago Díaz Herrera, nuestro protagonista Pablo Echarri, un flamante abogado quien planea casarse con Laura Ledesma, personaje de Paola Krum, el hombre se encontraría en el mejor momento en su carrera profesional, ya que es nombrado secretario de un juzgado. Su vida cambiaría rotundamente al momento que su padre, el juez de la nación, Horacio Díaz Herrera, interpretado por Mario Pasic, se puso al frente de una investigación sobre el funcionamiento de una maternidad clandestina en Campo de Mayo, durante la dictadura militar de 1976 y 1983, en la cual habría estado implicado el doctor Alberto Lombardo, personaje de Óscar Ferreiro, un obstetra que a su vez es padre de Marcos, personaje de Joaquín Furriel, el mejor amigo de Santiago. La situación se vuelve difícil a partir del enamoramiento no correspondido de Marcos hacia Laura, lo que provoca envidia de este último hacia Santiago. Angustiado por el mal momento que su amigo está a punto de pasar, Santiago oculta esta información sin sospechar también que Luciano, personaje de Esteban Pérez,
el asistente de su padre y uno de los aspirantes al nombramiento que Santiago consiguió, envidia profundamente su incipiente éxito profesional y está dispuesto a traicionar al juez a quien cree artífice del nombramiento de su hijo. Ante dicho panorama, Alberto se entera de las investigaciones del juez Herrera y decide hacer lo imposible para evitar que su nombre quede manchado, por lo que comienza a urdir un plan, a expensas de un viaje que Santiago y Marcos debían hacer hacia Marruecos para participar en un campeonato de esgrima. Ya que Santiago está en Marruecos, Lombardo tiene éxito al mandar matar al juez Díaz Herrera, mientras espera que Marcos haga lo mismo con Santiago. Efectivamente, mientras recorrían el bazar marroquí, Santiago y Marcos son asaltados pero consiguen librarse de sus asaltantes, aunque Santiago queda expuesto por haber matado a uno de ellos con la propia arma del asaltante. Ambos son perseguidos y finalmente apresados por la policía. Sin embargo, Marcos recupera su libertad de forma extraña, mientras que Santiago es sometido a una tortura que incluyó su ejecución de un disparo por parte del malhechor sobreviviente, todo ante la desesperada mirada de Marcos, quien aún así no intervino para salvar a su amigo, creyéndolo finalmente muerto. Una vez consumada la desaparición de Santiago, Marcos comunica a todos la triste noticia, con lo que provoca que Laura caiga en un pozo de depresión e intente suicidarse. Mientras tanto, y tras sobrevivir a su fallida ejecución, Santiago es confinado a una mazmorra de Marrakech, donde pasa su vida en condiciones infrahumanas. Es aquí donde un buen día aparece en su celda el anciano Ulises, interpretado por Ulises Dumont, quien mientras intentaba escapar entraría en la celda de Santiago. Ambos se hacen amigos, lo que permite que Ulises le revele su secreto mejor guardado. 10 años después de estos sucesos, mientras Santiago continúa en su confinamiento en Buenos Aires, Marcos consigue formar una familia a costa del olor de Laura. Ambos son padres de Matías, personaje de Milton de la Canal, un niño de 10 años que curiosamente no guarda ningún parecido con Marcos. Por su parte, Alberto rehace su vida al lado de Lola, personificada por Mónica Scaporonet, mientras la ex ama de llaves de los Díaz Herrera, Sara Caruso, personaje de Rita Cortés, huye hacia su natal Río Manso, a donde se lleva a la esposa de Lombardo, Leticia Montserrat, interpretada por María Oneto, luego de fraguar su muerte para protegerla, por haber atestiguado el momento en que Lombardo le daba a su mano derecha Lisandro Donoso, encarnado por Roberto Carnaghi, la orden de eliminar al juez Díaz Herrera. Mientras esto pasa, un incendio en la mazmorra de Marrakech deja moribundo a Ulises, quien con sus últimas fuerzas pide a Santiago que aproveche la oportunidad para escapar y poder recuperar su tesoro. Santiago escapa, llega a la playa marroquí, donde es rescatado por la doctora Victoria Sainz, encarnada por Viviana Sacone, una cirujana plástica argentina que residía en España. Victoria ayuda a Santiago a rehacerse mientras que un viejo aliado de Ulises termina de allanar el retorno de Santiago a la Argentina. Ese aliado es el enigmático León Rocamora, personificado por Luis Machín, quien a través de documentos falsos consigue lograr el regreso de Santiago. A partir de ese momento pasó a asumir la identidad de Alejandro Dumas. Una vez en Argentina, Santiago y Rocamora se reencuentran para buscar el tesoro de Ulises. En medio de la búsqueda descubren a un grupo de matones quienes hostigaban a un joven. Santiago y Rocamora rescatan a este muchacho, quien se presenta como Ramón, protagonizado por Maxi Gione, un actor en apuros a raíz de un amorío con la esposa de un poderoso político. A ellos también se les suma Victoria, de quien se descubre que es hija de desaparecidos durante la dictadura y que se une a Santiago en busca de justicia y de un hermano desaparecido. Con todos estos ingredientes, Santiago inicia su plan, donde buscaría su venganza más allá de la justicia. Esta telenovela gozaría de un rating de 11.7 puntos en Argentina, uno de los programas más vistos en el país. También fue exportada a varios países de Europa. A la par tendría numerosos remakes en varios países donde podemos incluir dos versiones mexicanas,
Esto ya que Telefe Contenidos vendió el formato, por supuesto que la trama en estos países no fue la misma que en Argentina. Ejemplo de ello sería que en las adaptaciones mexicanas no se tocaban temas como la desaparición de personas, sino que este fue reemplazado por el narcotráfico. En el caso de Chile, donde sí existió una dictadura que fue encabezada por Augusto Pinochet, con miras similares a la de los militares argentinos, tampoco se tocó la temática del robo de bebés. A continuación conocerán estas producciones que fueron readaptaciones de Montecristo. Montecristo, una versión chilena producida por Mega entre el 16 de octubre de 2006 al 15 de marzo de 2007. Los productores ejecutivos fueron JJ Harkin e Ignacio Eizaguirre, y una dirección de Víctor Stella. El guión corrió por parte de Adriana Lorenzón y Marcelo Camaño, con una adaptación de Mateo Iribarren y León Murillo, protagonizada por Gonzalo Valenzuela, Aline Kuppenheim e Ingrid Enset. Montecristo, la primera versión mexicana a cargo de la cadena TV Azteca, en colaboración con Telefe Internacional. Estuvo al aire del 14 de agosto del 2006 al 27 de abril de 2007, producida por Rita Fusaro, protagonizada por Diego Olivera, quien hizo su debut en las telenovelas mexicanas, y Silvia Navarro en su última telenovela para esta casa televisora, antagonizada por Omar Germenos, Lisette y Fernando Luján. Venganza, una versión de la televisora portuguesa SIC. Estuvo al aire del 19 de febrero al 16 de noviembre de 2007. Miguel Bocalier estaría al frente de esta producción, la cual fue protagonizada por Diogo Morgano y Lucía Monix. Montecristo, Caracol Televisión 2007-2008, versión colombiana, protagonizada por Juan Carlos Vargas y Paola Rey. Montecristo, Tierra y Canal, 2008, versión rusa, protagonizada por Ilya Surakot y Stevana Antonova. En conclusión, como pudieron percatarse, hay historias que han formado parte del gusto del público, incluso desde antes de que llegara a la pantalla chica, que nacieron en la literatura, y de ahí se han transportado a la radio, el cine y la televisión. Incluso se ha contado el mismo relato con sus respectivas adaptaciones. En algunas ocasiones tenemos un protagonista, en otras es una intérprete. Es así como Edmond Dantes, un joven marinero quien estaba a punto de contraer nupcias, es traicionado por sus amigos, es llevado a prisión donde se hace amigo de un abate quien le revela el escondite de un tesoro, escapa y logra regresar para vengarse, pero bajo una nueva identidad. Ha traspasado fronteras. Quizá el escenario ya no sea el mismo. De Francia, Italia y el Mediterráneo se transportó a América. Tampoco los escenarios políticos ya no son los mismos, ya que aquí Napoleón Bonaparte nunca ha formado parte de nuestro contexto. Pero este clásico de la literatura tiene mucho material que también forma parte de nuestras historias del corazón, como sería el caso de la venganza, el amor y un contexto tumultuoso, ingredientes que conforman cualquier telenovela. Hasta aquí
Estas fueron todas las producciones que se basaron en esta versión argentina. En una siguiente cápsula les hablaré de todas las adaptaciones de El Conde de Montecristo para la televisión, pero bajo el título de La Dueña.